Hola hermanos, qué gusto encontrarnos de nuevo y en esta ocasión para seguir estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Nos enfocaremos en el capítulo número 2. El apóstol comienza el capítulo recordándole a los hermanos de Éfeso la condición en la que ellos estaban antes de conocer a Cristo. Y lo dice con estas palabras: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, le recuerda que ellos estaban muertos en el pecado y pasaron precisamente de esa condición de muerte espiritual a una condición de vida espiritual. Únicamente a través de Cristo Jesús sucede esto. Dice el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, explica el apóstol cómo es que sucede esto, cómo es que una persona pasa de muerte espiritual a vida espiritual a través de Cristo Jesús, por supuesto, basado en la misericordia divina. Por eso dice: pero Dios, que es rico en misericordia, en su gran amor envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y a través de la muerte de Cristo Jesús nosotros tenemos salvación, tenemos vida eterna. Pasamos de muerte espiritual a vida en Cristo Jesús, una vida espiritual. Es interesante que el Señor Jesús no solamente maquilla nuestra vida para que parezca un poco mejor. El Señor Jesús transforma nuestra vida, nos cambia completamente cuando nosotros ponemos nuestra vida en sus manos. Cuando decidimos entregarle nuestra vida a Cristo Jesús, el Señor realiza en nosotros una obra de transformación. En el versículo 8 y 9, el apóstol dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recuerda que la salvación es un regalo de Dios, es un obsequio de Dios para el ser humano, no por obras, sino que es gratuito, no por obras para que nadie se gloríe. Más adelante, el apóstol menciona en el verso 14 que Jesús es nuestra paz. Y es muy lindo saber que Jesús es nuestra paz. ¿Por qué? Precisamente en los tiempos que estamos viviendo, tiempos muy difíciles, complicados. Estamos pasando por una situación a nivel mundial sumamente difícil. Y es bueno recordar que Jesús es nuestra paz. Cuando pasamos por momentos difíciles, complicados, que no hay trabajo, la situación económica es adversa, si tú que me estás escuchando en este momento y me estás viendo, sabes que tu futuro, o ves tu futuro de una manera incierta, ves un panorama oscuro y sabes que la situación va de mal en peor, yo quiero decirte en este momento que Jesús es nuestra paz. Él es el único que puede darte paz. Él es el único que puede darte seguridad. Él es el único que puede darte tranquilidad en medio de la situación difícil que estás enfrentando. Es Cristo Jesús nuestra paz. Siempre ha sido, es y será nuestra paz. Más adelante el apóstol se enfoca precisamente en explicar que Jesús derriba las barreras que habían entre gentiles y judíos, que en Cristo Jesús somos una sola nación, un solo pueblo, somos todos una sola familia. En la antigüedad en el templo había una parte exclusiva para los gentiles, se llamaba el atrio de los gentiles. Era una parte en el templo donde los gentiles podían llegar hasta allí, y había precisamente una barrera que dividía la parte donde los gentiles podían llegar y la parte hasta donde llegaban los judíos. Precisamente pensando en eso, el apóstol se refiere y dice que Jesús derriba las barreras, que Jesús hace a un lado precisamente las barreras para ser un solo pueblo. El verso 19 dice: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, le recuerda a los hermanos de Éfeso que no deberían de considerarse ellos inferiores de ninguna manera, porque los judíos precisamente, ellos se consideraban superiores a los gentiles, y veían a los extranjeros, veían a los demás como personas de un menor grado, un menor nivel. Y ellos, el apóstol les dice: ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, tienen los mismos derechos como miembros de una sola familia. Y menciona por qué razón. Verso 20: edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, la principal piedra del ángulo. Solamente en dos partes de la Biblia aparece a Jesús mencionándosele como una piedra angular. Solo en dos partes. En esta parte, segundo capítulo de los Efesios, y en una de las cartas del apóstol Pedro. Allí se presenta a Jesús como la piedra angular. La piedra angular en las edificaciones tenía precisamente esa particularidad de unir dos paredes en una sola esquina. A esa se le llamaba la piedra angular. Y Cristo une a los gentiles con los judíos. Y precisamente los une para ser una sola familia, una sola nación, un solo pueblo, a través de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Es decir, el sacrificio de Jesús nos garantiza a todos que somos parte de la familia de Dios. Yo quiero mencionar algo muy interesante. En el primer siglo, los cristianos fueron perseguidos. Muchos de ellos tuvieron que dar su vida, murieron como mártires. Y me llama mucho la atención que en la tumba de ellos pedían que se escribiera la palabra esperanza sobre la tumba. Y todavía hay muchas tumbas que aparece la palabra esperanza escrita sobre ellas, diferente a las tumbas de los paganos donde no se escribía esta palabra. Pero en la tumba de los cristianos aparecía la palabra esperanza, porque ellos morían con esperanza. La esperanza del retorno de Cristo Jesús, la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Y yo quiero decirte a ti que me estás viendo en este momento, que en Cristo Jesús tú también puedes tener esperanza. En Cristo Jesús tú puedes vivir con esperanza. En Cristo Jesús, en medio de la situación difícil, caótica que puedas estar viviendo, en medio de los problemas y las dificultades que puedas estar enfrentando, puedes tener esperanza en Cristo Jesús. Esperanza de una vida mejor en esta tierra y esperanza de vida eterna cuando Él vuelva por nosotros. Que Dios te bendiga.